Buenos días, Polipotencial. Hoy tenemos una gran entrevista porque trajimos a un escritor muy importante, Iván Cervantes. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, gracias, agradezco eso. Bueno, pero cuéntanos algo de ti. ¿Qué nos puedes decir? ¿Quién eres? Pues Iván Cervantes es un joven tranquilo, juguetón, risueño, muy inquieto, muy imperativo. Te lo juro que es de esos que llega a desesperar y dices, mejor vete a dar la vuelta. Pareciera que no, pero sí. Pero a su misma vez soy una persona muy tranquila y llego a ser seria en los momentos en los que me llega la inspiración o tengo que escribir o quiero escribir. Esa faceta de Iván queda a un lado y llega una persona como si fuera un viejito. Okay. Que se sienta y se queda a ver las cosas o se pone a barrer o hacer cosas que dices, ¿por qué lo está haciendo? ¿No? Ajá. Entonces Iván es tranquilo, es raro. Yo lo veo así. A veces ni yo mismo me entiendo cómo soy. Ok, me gustó eso. Retomando lo que dijiste, ¿cómo es eso de que te llega la inspiración? Cuando te llega la inspiración, ¿a qué te refieres con eso? Es curioso porque son momentos, es como los momentos que tiene uno de felicidad o de tristeza, de repente es como cambia mi estado de ánimo. Ajá. Y llegan a mí las ideas, entonces tengo que estar como sentado, callado, en silencio, y de repente es como empieza una vocecita a decirme qué hacer o qué escribir, como esa vocecita que todos escuchamos. Ajá. Esos pensamientos empiezan a llegar ideas. Empieza y de repente llegar así como de, ay, ¿por qué no pones un poema sobre el amor imposible de una silla? Te quedas así como de, en ningún momento alguien pensaría en eso. Ajá. Pero llegan esos pensamientos a mí, o sea, me quedo viendo una basura y de ver la basura pienso cómo fue que llegó ahí, quién se la comió, si a lo mejor el que se la comió fue un señor que ese dulce se lo regaló a su hijo en la mañana. Entonces empiezo a imaginar cosas que ni al caso, por así decirlo, pero son momentos en los que solo es cuestión de que me quede viendo algo y de ahí sale. ¡Wow! ¿Y así han sido todos tus poemas, tus libros? ¿Así han surgido o han sido en momentos especiales? Han sido en momentos especiales. El libro que publiqué, el primero, se llama Del llanto nace una flor y es una recopilación de poemas de amor y de desamor que fueron escritos en su momento. Unos los escribí cuando cursaba la preparatoria, tercero o cuarto semestre. Okay. Entonces pasé una ruptura amorosa y los escribí y ahí los dejé como si nada, o sea, ahí quedaron arrumbados. Empecé a escribir otros poemas nuevos de desamor, unos de amor, y fue una compilación del desamor y del amor. Se juntó para hacer un libro que es el primero. Ahorita estoy trabajando en una novela que esa todavía no se ha publicado. Esperemos que ya en este año salga. Nueva novela, ahí para cuando quieran. ¿Y cómo llevaste esto? Cuando tú querías publicar tu libro, ¿qué fue circunstancias que viste que te impedían publicarlo? ¿Cómo llevaste eso? Es algo difícil y más porque no es algo que te diga la gente, no es como que lleguen y te diga tu papá así como de, ay, va a ser difícil, hijo, por esto y por esto. O sea, nadie te dice, solo te dicen, a ver si se ven. No hay como alguien que te dé una guía, ¿no? Y tienes que ir pues tropezando en el camino, y más porque puedes investigar, o yo así le hice, que investigué editoriales y marcaba por teléfono y todas. Es que es con base a concursos. Tienes que concursar para que te publiquen. Si ganas. Si ganas te publican y si no, pues ahí se queda. Entonces es una tarea difícil que muy pocas personas te dicen, muy pocas personas te comentan, o lo más fácil es que te dicen, vete a una editorial independiente. Hay editoriales independientes pequeñas que publican, se puede decir, a cualquiera. Uh-huh. Pero también hay editoriales independientes que son un poco más reconocidas y es más difícil entrar. Por ejemplo, Éxodo publicó Del llanto nace una flor
es una editorial independiente, pero por ser una editorial de prestigio, ya cuesta trabajo entrar. No es como que te dicen, ay, sí, escribes, te voy a publicar tu libro. Sí. Hay un proceso en el cual ellos leen el libro y ven si es bueno, si se va a vender, si no se va a vender. Ok. Y por ejemplo, ¿cómo fue que pudiste entrar a Éxodo? O sea, esa es la pregunta. Con persistencia. La persistencia fue mi mejor aliado, o ha sido mi mejor aliado, porque me comentó un maestro, un amigo maestro de CECIP 14, en donde estudié. Yo le dije, oiga maestro, es que quiero publicar y no encuentro editorial. Y él me dijo, ¿por qué no buscas a Éxodo? Yo no la conocía, la editorial. Ajá, sí. Y dije, voy a buscarla, y me metí a internet, la investigué, salieron sus datos y marqué por teléfono. Marqué por teléfono y pregunté, oigan, pues quiero ver qué se necesita para publicar un libro. Me preguntaron de qué era el libro, les dije es de poesía y ellos me dijeron, no se va a vender. Fue duro, ¿no? Pero ellos lo decían porque desafortunadamente en México no se lee. No hay un hábito muy bueno de lectura, y mucho menos en poesía. Ahí mismo me dijeron, si tú te llamaras Octavio Paz, Pablo Neruda, Jaime Sabines, publicamos el libro, pero no te llamas así. Entonces fue difícil, pero la persistencia de estar marcando y preguntando fue lo que me abrió la puerta, que un día me dijeron, a ver, ¿qué quieres? Que publiquen mi libro, ¿no? Ahí salió el lado de Iván Cervantes. Exacto. De que casi, no, ya. Exacto, fue estar ahí hasta que me dijeron, te espero en la oficina. Wow. Así como de, ¿qué onda? Y sí, efectivamente, la persona que me contestó y me citó fue el señor Ricardo Álvarez García, que es el director general de Editorial Éxodo. Me reuní con él y platicamos y me dijo, voy a publicar tus libros por tu persistencia y por la edad que tienes. Wow. Fue así como se abrió esa puerta con Editorial Éxodo. Wow, muy gran historia, la verdad. Y por ejemplo, retomando lo que dijiste, de que aquí en México no se toma en serio la literatura y la poesía, ¿no te causa como algún conflicto? ¿O no sientes algo, tristeza, no sé, furia? ¿Qué crees que sí? Es más como decepción. Es feo ver que no les gusta la literatura, que no leen, que la gente no conoce de eso, que no le interesa. Hubo un tiempo en que estuve participando en varias antologías poéticas a nivel nacional, y en los eventos que iba yo era el más joven. Y llegaba y me topaba con gente de 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, y yo llegaba con 20 años y era así como de, eres el más chico, y era como de, ¿por qué a los jóvenes no les interesa esto? ¿Por qué no vienen a esto? Y fue más como un enojo, pero que lo tomé a bien, porque yo dije, tiene que haber un cambio, o sea, a los jóvenes les tiene que interesar, o hay más jóvenes que les gusta y no los ven, o nadie los pela. Entonces dije, quiero ser una puerta para eso, abrir la puerta para que más jóvenes que les gusta la literatura, el dibujo, la pintura, tengan acceso a, ya sea que a través de mí, que a lo mejor no tengo muchos seguidores, son pocos, pero el apoyarnos mutuamente hace una red de apoyo muy grande, y es como una cadenita de buenas acciones. Okay. Entonces, cuando me pasaba eso, me enojaba. Ahora ya no me enojo, y es como de, lo entiendo, la gente no lee, no le gusta, pero eso me motiva a hacer cosas o libros más interesantes que a la gente le interese y diga, lo quiero leer. Que le llame la atención, ¿no? Que le llame la atención, exactamente. Y iniciar con este maravilloso mundo, porque en sí es algo muy bonito la poesía. Ahora sí que no soy mucho de leer también, te lo admito, pero sí conozco escritores y la pasión con la que lo hacen es algo muy hermoso. Sí, la verdad, en eso sí te entiendo. Pero ¿tú crees que a qué se debe esto, de que la poesía no llame la atención de los jóvenes? Creo que es porque desafortunadamente con la época las cosas van cambiando y se toman muchas artes o ramificaciones del arte como cosas de viejitos, cosas antiguas. Ahora ya es más fácil que alguien te mande una imagen que te mande un poema, y si alguien te manda un poema es como de, ay, no manches, qué ridículo, qué cursi. Ya se toman los sentimientos como algo provisional, algo superficial, cuando no es así. Y siento que he ahí el detalle, que muchas cosas ya se están volviendo superficiales.
y no se dan cuenta que no es así. La poesía lleva parte de, por eso muchas veces cuando leemos poesía lo sentimos como si fuera nuestra vida, como si fuera nuestra experiencia, porque lo hacen con un sentimiento enorme. Y la poesía es algo que del arte creo que es de lo más difícil de apreciar, porque es difícil también de entender. Porque yo puedo escribir lo que siento, puedes leer un poema tú mío y vas a decir, ay, no lo entendí. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque están las metáforas, están las imágenes literarias. Entonces, por eso siento que a lo mejor, como la gente ya se volvió más superficial y quiere todo más fácil, la poesía no le interesa porque es difícil. Porque hasta cierto punto es difícil de comprender. Wow. No, literal yo no lo había pensado así hasta que me dijiste eso. Wow, se ve que sí has leído. Y por ejemplo, ¿cuáles han sido tus escritores que más te han influenciado? Poetas, escritores. ¿Qué crees que lo dices bien? Pareciera que leo mucho, pero no. ¿No? La lectura es vital para saber cómo desarrollar las ideas, cómo expresarte. Y dentro de los que tuve influencias fue Jaime Sabines, Pablo Neruda, Miguel Hernández. No solo en el ámbito de poesía, también leí lo que fue Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Carlos Fuentes, Paulo Coelho. Hay varios que he leído, mexicanos, José Emilio Pacheco, me parece que se llama José Agustín, el que escribió La tumba. Pero también siento que la literatura no solo es como leerla, porque muchas veces tenemos amigos que nos pueden contar cosas y nosotros diremos, ay, no manches, estás loco, nunca te pasó eso, o no crees lo que te cuentan. Es lo mismo como si leyeras un libro. Siento que tener conversaciones, esa interacción con las personas, con personas de cualquier tipo, llámese personas de la tercera edad, niños, adolescentes, el tener conversaciones nutre también. Es como si estuvieras leyendo un libro. Por eso está el dicho, cada persona es un mundo. Y cada persona tiene y vive cosas diferentes, extrañas y chistosas, que tú dirías, no manches, esto es una novela, o es un libro, o es un cuento, pero son cosas que viven, que las experimentan, y cuando las cuentas, dices, no, qué curioso. Entonces siento que también la literatura está ahí en cada persona, pero no nos damos cuenta pensamos que solo es en libros, pero todas las personas tenemos una historia, y esas historias muchas veces no se cuentan, y es ahí donde entra el trabajo del escritor, contar historias que las personas muchas veces no cuentan. Es tomar, apenas estuve viendo una entrevista de Juan Rulfo, donde hace una cita de un escritor, de José María Arguedas, que dice, quizá debemos dejarle al escritor el mundo de los sueños, ya que no pueden tomar el mundo de la realidad. Y muchas veces no lo vemos así, pero también las experiencias que viven otras personas son realidades, pero a lo mejor ya alteradas porque ya no se acuerdan bien de cómo pasaron las cosas. Entonces le aumentan y cuentan historias y tienen ese labor de escritores también, pero hablándolo. Ok. Y ahorita que me cuentas todo esto, lo bonito que te expresas, ¿no has sentido rechazo? Bueno, cuando ibas en preparatoria en especial, ¿no sentiste ese rechazo de decir, como que a nadie le gusta lo que hago? ¿O tenías amigos que les gustaba lo que hacías? Sí, de hecho, sabemos que en prepa los chicos somos tremendos, porque me incluyo, yo también lo fui, de hacer burla. Y muchas veces sí era, ¿no? El típico de, ay, es que me gusta la poesía. Y mis amigos, ay, tú que eres poeta y en el las compones. Y era así como de, oye, ¿qué onda, no? O sea, era algo que me gustaba y sientes la burla, ¿no? O piensan que ya porque eres poeta o escribes, llegan y te dicen, a ver, escríbeme algo. Ay, ¿por qué no escribes esto? Y piensan que es como de, ay, lo vas a hacer así el momento, pero son momentos de inspiración. Entonces, sí lo viví, pero también viví que muchos de mis amigos, o en su gran mayoría, se sentían identificados con lo que hacía. Entonces eso fue un parteaguas, el saber que mis escritos les gustaba y se identificaban, fue decir, esto es lo mío es esto, porque yo sentía satisfacción al saber que más personas se identificaban y no lo podían expresar. Entonces yo dije,
quiero ser esa voz que puede expresar lo que sienten los demás que no pueden hacer o que no tienen el valor de hacerlo. Ok, y por ejemplo, para esos adolescentes o incluso puede ser personas mayores que les cuesta el expresarse, ¿qué les dirías? ¿O cuál sería como que tu frase para que se animaran a escribir? Que tienen que expresar todo lo que sienten. No hay cosa más liberadora que decir cuando estás enojado que estás enojado, cuando estás triste que estás triste, cuando estás feliz que estás feliz, cuando estás enamorado que estás enamorado. No hay mejor cosa que decir lo que sientes en el momento que lo sientes, porque muchas veces no lo decimos y el callar las cosas nos afecta. Si estás feliz, dilo, exprésalo, externalo, que la gente sepa que estás feliz, porque muchas veces el no expresarlo nos afecta y nos afecta a nosotros mismos. Si yo estoy triste y no lo expreso, me va a afectar emocionalmente, me voy a sentir solo, me voy a sentir triste, no voy a saber decir las cosas, me va a dar miedo, pero el aprender a expresarlo nos va a servir a sentirnos liberados. Y si estás triste, vas a decir, estoy triste, ¿por qué? Porque pasó esto y esto y esto y esto, y ya no te va a dar pena. Al final no nos tiene que avergonzar nuestros sentimientos, pero la gente piensa que si te ven llorando, eres débil. Si te ve que tienes miedo, eres un cobarde. Y no tiene nada de malo sentir miedo o sentirte mal o querer llorar. Son emociones naturales. Entonces, yo les recomiendo a todos los que lleguen a ver el video, a la juventud, a todas las personas, que lo que más vale es expresar lo que sienten. Y esas personas que no tienen con quién expresarlo, porque sí, o sea, entiendo eso, de que si te sientes mal, dilo, pero bueno, ahorita yo lo veo, ¿no? Con la etapa que estoy cruzando. Y si no tienes nadie con quien hablarlo, o a ti te pasó eso de que querías decir, ay, me siento muy mal, pero no tenías con quién decirlo. Sí, sí me pasó, y de hecho por eso me refugié en la escritura, porque al escribirlo era como una plática conmigo mismo. Oh, wow. Entonces ir plasmando mis sentimientos y después leerlos era como estar hablando con mi yo que se sentía mal. Entonces no digo que la escritura sea el único refugio. Está la pintura, está la escultura, está la fotografía, está el deporte. Entonces esas actividades nos ayudan a sacar y liberar las emociones. A lo mejor no tienes a alguien con quien contarlo, pero puedes escribirlo, y escribiéndolo mejor se lo puedes enseñar a alguien, y esa persona cuando lo leas se va a dar cuenta o va a decirte, oye, ¿estás bien? Porque así me pasó. Yo escribía poemas de desamor y no estaba pasando por una ruptura amorosa, y se los daba a mi mamá, y mi mamá los leía así como, ¿por qué estás triste? Ajá. Y yo, mamá, no estoy triste, simplemente quería liberar esa emoción, ese sentimiento. Entonces muchas veces es una puerta y hace vínculos con las personas también. El que tú muestres lo que haces puede ayudar a que la gente te pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Entonces, si a ti te cuesta trabajo, por ejemplo, expresarlo, o no tienes a alguien con quien, puedes empezar a escribirlo o dibujándolo, hacer algo en donde externar esa emoción o en donde canalizar lo que sientes, y al final de cuentas te va a servir a ti. ¿Por qué? Porque vas a tener un producto, por ejemplo, una pintura. La verdad es que no es muy interesante. Voy a mostrar aprovechando haciendo publicidad aquí. Las pinturas. Pero si te das cuenta, en esta pintura, una chica que está literalmente rota por todos lados, y quizás sí se sentía la autora. Y si lo ves, y si yo conociera a esta chica y veo su pintura, le preguntaría, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Entonces muchas veces a lo mejor ella le da pena o no quiere mostrar sus emociones, pero no es así. Y ya cuando le preguntas, puede tener esa libertad de decirlo. Igual tú, si en algún momento te llegas a sentir mal, puedes pintarlo, escribirlo. Y si no sientes, dices, bueno, es que yo no tengo ningún talento, porque así pasa, muchas veces creemos que no tenemos ningún talento. Pero pues, puedes mandarme un mensaje, yo te puedo contestar, podemos hablar, porque muchas veces no nos abrimos con personas que conocemos, con familiares o con amigos, y llega una persona externa y le cuentas tus problemas y es como de, qué chido sentí. Entonces luego nos hace falta también eso, tener gente buena a nuestro alrededor, que a lo mejor y tú dices, es un desconocido, pero te puede ayudar, porque muchas veces obtienes más de gente desconocida que de conocidos.
Bueno, eso sí tienes razón, la verdad. Y a ti, esa gente que te ayudó, o que era como decir, ¿me pueden escuchar? ¿Quiénes eran? ¿Familiares, amigos? Tuve una amiga muy importante que fungió como un balde de agua fresca cuando yo pasaba por malas situaciones, que fue una maestra. Pero fue literal lo que te acabo de decir, recibes más de gente que no conoces que de las que conoces. Ajá. Porque esa maestra nunca me dio clases, nunca fue mi maestra, y de hecho yo la veía en la escuela y me caía gorda, o sea, ¿por qué le voy a hablar? ¿No? O sea, me caía mal. Y por azares del destino, esta maestra es, en el CECIT 14, da expresión oral y escrita, y esta maestra salió de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces yo mis poemas los entregaba a amigos, al maestro de física, de comunicación científica, y todos era así como de, me consonia, así se llama la maestra, pero a mí me caía gorda, entonces fue como de... Y en un momento de desesperación, de ansiedad dentro de la escuela, dije, voy a ir con la maestra, y fui con la maestra. Me presenté en su cubículo, le dije mi nombre, le dije que me gustaba escribir. La maestra vio los poemas que le entregué en ese momento, se puso a llorar, nos abrazamos y nos volvimos mejores amigos. Yo iba a la escuela, compraba un jugo, se lo llevaba a la maestra y me metía con ella en su cubículo a llorar, a platicar. Y eso que no nos conocíamos, éramos completos desconocidos, y se formó una amistad muy valiosa que hasta la fecha sigue presente. Cada que puedo ir a la escuela la veo, o nos mandamos mensaje y vamos por un café, platicamos. Pero recibí mucho de esa maestra, muchos buenos consejos, me escuchó en momentos muy tristes. Entonces, como te digo, desconocidos pueden pasar a ser tus mejores amigos. Y tu mejor compañía, ¿no? Sí. Sí, no... Vaya, no esperaba eso, sinceramente. Yo pensé que había sido un familiar, así, los que te hubieran apoyado. Ahorita que me dijiste una maestra y que no la conocías. Sí, o sea, no descarto que hubo familiares que me apoyaron, pero los momentos creo que más críticos o difíciles, donde mis sentimientos explotaban, era en la escuela. Y en la escuela pues obviamente no estaba mi mamá, no estaba mi hermana, no estaban mis primos, pero conseguía a esta maestra, que se volvió ese balde de agua fresca, que yo llegaba a la escuela y lloraba y salía de su cubículo y me sentía bien, ya no me sentía mal. Entonces fue una parte vital y fundamental, y siento que en cada escuela hay maestros así, y que son ángeles para los alumnos, que son esos amigos. Que no son de tu misma edad, precisamente. Exacto, y por lo mismo de que no forman parte de tu círculo cercano, no te regañan, pero te dan consejos. Entonces son consejos que a lo mejor tú no esperabas que te dieran. Entonces muchas veces decimos, o se dice, que la casa es el segundo hogar, y es cierto, y muchas veces los maestros se vuelven unos segundos padres, unos amigos, unos acompañantes. Entonces es muy importante también que las escuelas entiendan eso, y no solo, no la escuela como tal, los maestros, el personal que trabaja ahí, es necesario que entienda eso, que no solo tienen un trabajo como maestros, sino que también muchas veces figuran como unos padres, como unos ejemplos. Entonces, de aquí en la escuela, por los maestros, o amas la escuela o la odias. Entonces, yo afortunadamente amé la escuela por los maestros que tuve, que no eran a veces ni mis maestros, eran mis amigos. Yo los veía y platicaba, cotorreaba, nos íbamos a jugar fútbol, íbamos a la cafetería, platicábamos de cosas sin sentido. Entonces decidí, este es un lugar seguro para mí, aquí están mis amigos. Wow. Y, ¿sabes? Me acordé, ahorita que me estabas diciendo todo eso, sí, me acordé mucho de, no sé si has visto La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Sí? Siento que también ese debería ser un trabajo de los maestros, ¿no? Como el maestro invita a sus alumnos a que salgan de la rutina. Y si te pones a pensar, todos los maestros siempre, bueno, en la película lo representan así, no sé, están amargados, siempre precisamente con, debe de pasar esto. Y este maestro no, se libera literal y hace algo muy bonito por los alumnos. Y aquí mi pregunta, ¿te gustarías, no sé,
ser un maestro que exprese lo que tienes adentro? O sea, puede ser un maestro de expresión oral y escrita, algo así. ¿Te gustaría o no está en tus planes? Sí, de hecho, es curioso porque nadie me había preguntado eso, pero a principios del año pasado, o mediados me parece, creo que fue mediados, como por agosto, empecé a dar un taller de escritura creativa en el CECIT 14. Wow. Regresé esta vez no como alumno, sino como maestro, se podría decir. Y me gustó mucho la interacción. No tengo muchos alumnos, tenía en la mañana una alumna y en la tarde 2 alumnos, 3 alumnos en todo el día. Pero es tan bonito el sentir a tus alumnos llegar al salón y decirte, maestro, sí hice mi tarea o no hice mi tarea, o hasta en domingos mandando mensaje por WhatsApp, oiga, sí va a haber clases mañana. Entonces es algo muy placentero eso, y no lo había visto de esa manera, pero muchas veces hasta los alumnos me mandan mensaje pidiéndome consejos, y me gusta aconsejarlos de una manera sana y positiva, de una manera en que les puedan funcionar esos consejos. Y sí, no descarto en algún momento poder llegar a ser un maestro de literatura o expresión y poder no solo enseñar a los chicos, sino también ayudarlos. Eso es algo que considero a largo plazo, pero sí me gustaría mucho. Ahorita que mencionaste a largo plazo, ¿tienes ahorita una meta a corto plazo? Que digas, esto es lo que quiero hacer este año. Pues este año planeo, como te comentaba al principio, publicar un segundo libro, que es una novela. Ahorita ya está que a un 80-85%, ya casi está lista, y quisiera empezar con un tercer libro. Igual la idea es publicar poesía, novela, poesía, otra vez novela, otra vez libro, mezclando. Entonces la idea es empezar con una recopilación de los poemas que ya tengo, otra recopilación para sacar un tercer libro. Eso es lo que depara este año para Iván en cuestiones de escritura, y empecé unas pláticas de salud mental en diversas escuelas. Entonces la idea es seguir promocionando o promoviendo esos temas. ¿Y cómo te sientes al platicar con los jóvenes, en especial, en esas conferencias? ¿Sientes que sí ponen atención o no? Es que es la mayoría. Es que ahora sí que es un volado, porque a muchos les interesa, a otros no, y es como de, ¿esto qué? No, pero me gusta mucho, porque a veces siento, afortunadamente he tenido como unas 20 conferencias. Wow. En esas 20 más o menos con 10 jóvenes he tenido conexión, y pasó la plática, y después de la plática, meses después, me llegan a mandar mensaje de cómo estoy, y yo les mando mensaje, o cuando tienen problemas o tienen incertidumbre de algo o quieren escribir algo, me mandan mensaje, y es chido como decir, qué buena onda, ¿no? Que siga la conexión a pesar de que nada más nos vimos una vez. Ajá. Entonces me gusta mucho eso, es algo muy padre, porque es como tener contacto de cerca con jóvenes que a lo mejor se sienten perdidos, y si les puede aportar un granito de arena lo que les platico, los consejos que les doy, pues es más que suficiente. Para ti ya es, con eso hiciste a mayor esfuerzo. No, o sea, es muy bonito, la verdad. Y bueno, cambiando un poquito la cuestión, bueno, a ver cómo lo podría decir. Sí, cambiando un poquito la charla. ¿Has sufrido o cómo pasaste ese momento de rechazo en la escritura? Porque imagino que debe de haber un momento en donde alguien te tira hate, algo así. ¿Qué crees? Que no sé si fue muy afortunado o si soy bueno escribiendo, o a lo mejor corrí nada más con suerte, pero no sufrí cuestiones así de hate, o no he sufrido hasta ahorita. No es como que alguien me haya dicho, está mal. A lo mejor, y lo que no les gusta un poco es el estilo, porque yo lo llamo poesía, pero de hecho el director de la editorial me lo dijo, esto no es poesía, esto es narrativa poética. Pero está Jaime Sabines, no sé si has tenido oportunidad de leer a Jaime Sabines, y Jaime Sabines tenía un estilo de poesía libre,
que en la poesía libre no tienes que tener rimas forzadas o que tenga una estructura precisa o de 4 renglones. Sabines era un monstruo en la literatura y él escribía libre. Entonces me enfrenté a eso, pero un consejo de la maestra que te comento fue que cuando yo le daba mis poemas a que los revisara, ella no le cambiaba nada. Me hacía observaciones de faltas ortográficas o de la redacción, pero no le cambiaba nada. Y me dijo, no permitas que nadie le meta mano a lo que tú haces. Al primero que tienes que complacer es a ti, no a los demás. Si a ti te gusta así como está, así déjalo. Es tu trabajo. Entonces, me he encontrado con gente que me dice, es que yo cambiaría esto, pero digo, está bien, o sea, tú lo cambiarías, pero es mi trabajo. Es yo no tuyo. Sí. Entonces, siento que ese consejo me sirvió mucho para que, aunque me tiraran hate, fuera, pues, es que es mi estilo. O sea, que a ti no te guste es otra cosa. Es otra cosa, sí. Pero es mío y al que le tiene que gustar es a mí. Entonces, te digo, no he recibido más que esos comentarios de que no era poesía, que era, se me fue el nombre porque ni le entendía cuando me dijeron. Te digo, es como, lo tomo muy, acepto el comentario, pero la decisión es mía. Entonces, digo, no he sufrido hasta eso de hate. Al final de cuentas es tu poema y tú decides qué meterle o qué quitarle, ¿no? Así es. Ok, y siguiendo en este show, ¿qué le comentarías a esas personas que se dedican a tirar hate a los escritores que apenas están saliendo? O sea, ¿tú cómo ves a esas personas? A ellos no les diría nada como tal, porque pues es lo que les gusta, me imagino, por eso hacen, ¿no? Entonces, yo les diría mejor a los que están recibiendo ese hate que no le hagan caso. O sea, al final hubo una frase, no me acuerdo si es de Oscar Wilde, que decía que hablen mal de uno es malo, pero que no hablen es peor. Entonces, cuando la gente habla es porque a lo mejor y algo estás haciendo bien. Entonces, al final la gente siempre va a hablar, estés en donde estés, hagas lo que hagas o no hagas algo, siempre va a hablar. Entonces, el consejo es más que nada a los chicos que están trabajando algo o haciendo algo y a lo mejor les dicen no sirves para nada o es feo lo que haces, que son comentarios, al final a alguien le va a gustar. En el mundo somos más de 120 millones de personas, o no sé el número exacto, pero a uno le va a gustar. No porque uno te diga que no les va a gustar, vas a decir, ay, a los 27 millones de personas que hay, no, a alguien le va a gustar. Entonces, mientras él sea feliz haciéndolo, que lo demás fluya como tenga que fluir. Lo demás no importa, ¿no? Prácticamente. Bueno, pero muchísimas gracias. Y ya para terminar esta pequeña entrevista, ¿te gustaría compartirnos algo de tu novela que va a salir? Es que ya da ansiedad. Okay. Sí, pues voy a leer una parte, es el comienzo de la novela, y dice así: algún día tendré el valor de acabar con esto, pero realmente acabar con todo esto, de acabar conmigo, dejar de pensar, de martirizarme, dejar de preguntar por qué, siempre con preguntas, siempre sin respuestas, siempre divagando, siempre queriendo morir mientras vivo. Al final es a donde voy, a donde vamos todos. Quizá un día corte el camino, un día así como hoy. Fue lo que Florentino escribió en un papel. Su mente se llenó otra vez de esos malos pensamientos mientras se arreglaba para salir. No sabía qué era lo que tenía, pero sabía que algo no estaba bien. Florentino era uno de esos casos especiales, de algún mal de la naturaleza o de Dios. Sentía que no encajaba en su entorno. Pensaba que era raro. Su madre le decía que era un alma vieja en un cuerpo joven. Quizá por eso sus gustos de las cosas clásicas o de las viejas temporadas. Pero lo que más le ayudaba a confirmar esa teoría es que por dentro se sentía cansado. Wow, es que tienes una manera de escribir muy bonita, la verdad. Muchas gracias. Llegó al corazón. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por haber tomado el tiempo de estar aquí y de haber estado en este lugar. Te esperamos que vuelvas, la verdad fue un
un placer conocerte. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Éxito en su proyecto. Felicidades y tienen un muy buen proyecto. Y si en algún momento requieren que venga otra vez, con todo el placer y el honor, vengo con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno.